Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Por esta tarde, que sea Dios que esta palabra toque tu corazón y que puedas entender que aún Dios te ama, aún Dios tiene misericordia de tu vida y Dios aún piensa en tu vida. Gracias, oh Padre Celestial, por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad, porque eres bueno y maravilloso. Aún miras a tu creación con amor, con esperanza, esperando de que cada persona regrese a tus pies, regrese buscando tu presencia, buscando el perdón, buscando tu cobertura. Te doy gracias por tu misericordia. Permite que esta palabra toque los corazones y puedan entender el amor tuyo que es grande para con cada uno de nosotros. Que volvamos al primer amor, a la palabra tuya, que tu palabra dice: eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Gracias, oh Padre Celestial. Que la palabra, Señor Santo, edifique los corazones, edifique sus pensamientos, sus vidas, y pueda haber, Señor Santo, un aliento en sus vidas de buscar una vez más tu presencia, tu amor y tu misericordia. Ahí donde vive, donde están, que hemos tenido un tiempo para contigo, para buscar el perdón tuyo y la cobertura a través de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo, que damos gloria y alabanza. Gracias, oh Padre Celestial, por tu misericordia. Amén, amén. Esta tarde el pensamiento que quiero compartir con ustedes es: la misericordia produce movimientos, cambios y gastos en nuestras vidas. La misericordia produce movimientos, cambios y gastos en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor claramente ahí en Lucas capítulo 15, verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La misericordia produce el movimiento de un abrazo de compasión, de protección, de amor. Eso hace la misericordia. Dice la palabra que el padre, cuando vio a su hijo, fue movido a misericordia, y eso produce en su corazón un movimiento, un abrazo de compasión, un abrazo de protección, un abrazo de amor. Hacer misericordia es movimiento, hacer lo que está en tu corazón. Hacer misericordia es realmente ver la necesidad de alguien más. Dice la palabra del Señor en el verso 20, cuando el padre lo miró a su hijo, fue movido a misericordia. Aún estaba esperando ese padre físico a su hijo, que un día iba a regresar. Cuando lo miró de lejos, dice la palabra, pero el corazón de ese padre fue movido a misericordia, a tener compasión, a tener amor por su hijo, que había realmente vuelto quizás en una peor vida. Pero más sin embargo, dice la palabra que el padre fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Ese movimiento generó en su vida un cambio en su forma de pensar. Ese movimiento realmente corrió y lo abrazó. Corrió, lo abrazó. Dice la palabra, corriendo, fue movido en misericordia, y corrió, lo abrazó. Se echó sobre su cuello y le besó. Eso hace la misericordia, produce movimientos, produce esa protección, ese abrazo de amor, ese abrazo de compasión, que realmente mucha gente necesita ese abrazo de compasión. Saber que realmente pensamos en la persona que está sufriendo, que está realmente sufriendo en esta vida, quizás por una enfermedad. Pensamos en la persona que necesita ese abrazo de compasión.
Pero ¿cuándo va a pasar esto? Como dice la palabra, pero el Padre fue movido a misericordia. Si el cristiano va a ser movido a misericordia, va a poder abrazar a una persona que necesita ese amor de Dios. Si la iglesia es movida a misericordia, va a realmente generar un cambio en su vida, una protección a aquella persona que necesita el amor de Dios. Hacer misericordia es moverse de un lugar a otro. Hacer lo que está en el corazón. Lo que había en el corazón de ese padre era hacer misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Corrió y lo abrazó. Corrió hacia él, protegiéndolo, bendiciéndolo. Eso hace la misericordia de Dios en nuestra vida. Si leemos la palabra del Señor en Jueces capítulo 2 verso 18. Dice la palabra en Jueces 2:18. Y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y le afligían. Eso hace la palabra. Eso hacía Jehová con este pueblo. Cuando este pueblo clamaba a Dios, la misericordia de Jehová era movida a libertar a su pueblo de sus opresores. Eso hacía la misericordia de Dios para este pueblo, dice la palabra. Pero Jehová era movido a misericordia cuando miraba que el pueblo estaba sufriendo, por quizás todo lo que estaba pasando en el pueblo, pero el pueblo realmente gemía pidiendo libertad, gemía pidiendo compasión, gemía pidiendo realmente libertad. Pero Jehová era movido a misericordia. Se ocupan líderes que nos inclinen a buscar más de Dios. Se ocupan líderes que nos inclinen a realmente a buscar el favor de Dios, que nos incline realmente a buscar la misericordia de Dios, que nos incline realmente a buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todo será añadido. Se ocupan líderes con ese corazón de Dios, que pueden realmente enseñarnos la palabra de Dios. Líderes que conozcan a Dios para hablar con Él. Eso dice la palabra allí en Jueces 2:18. Cuando estaba un juez que conocía a Dios, el pueblo clamaba, pero ese líder lo llevaba a buscar más de Dios. ¿Y qué pasa con esos líderes? Que el pueblo empezaba a buscar de Dios. Porque en este tiempo 2022 se ocupa de esos líderes que podamos realmente llevar a las personas que buscan más de Dios, ese favor de Dios, esa misericordia de Dios en nuestras vidas. Sé que no es fácil, pero dice la palabra: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que buscar de su amor, de su misericordia. Por eso la misericordia en tu vida produce movimientos. Produce movimientos en nuestra vida. El querer hacer las cosas que a Dios le agrada, el buscar su presencia, el buscar su bondad. Eso dice la palabra, que cada juez que se levantaba de parte de Dios, cuando Dios estaba con ese juez, el pueblo sabía acercarse a él, sabía buscar su presencia, sabía buscar su protección, sabía buscar su guía, porque ese líder lo llevaba a buscar más de su presencia. Si vemos la palabra de ahí en Lucas capítulo 15, verso 22. Dice la palabra del Señor: pero el Padre, el 21 al 22, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Eso dice la palabra del Señor. La gran bendición de la misericordia, que produce cambios de la forma de mirar las cosas. La gran bendición de la misericordia, que produce cambios
de la forma de mirar las cosas. ¿Cómo miró realmente este padre a su hijo? La misericordia produce amor, produce cambios. Miró a su hijo en necesidad, miró a su hijo en desgracia, miró a su hijo con compasión, miró a su hijo en necesidad, cambió su forma de pensar, lo miró así con amor, con misericordia, lo miró para protegerlo. No pensó realmente, quizás mi hijo es malagradecido. ¿Y cuánto hace falta? Que una persona que ha fracasado como cristiana, que una persona que ha fracasado en su matrimonio, que una joven que fracasó en su relación personal, quizás con un novio, la miremos con amor y misericordia para llevar una vez más a la palabra del Señor, para llevar una vez más a la misericordia de Dios. Cuánto hace falta que esa misericordia realmente nos haga ver las cosas diferentes. Ese padre miró a su hijo diferente. No lo miró para juzgarlo, lo miró con amor, lo miró con misericordia, lo miró en gran necesidad. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. La misericordia produce cambios de la forma de mirar las cosas. No miró a su hijo como que le hizo pasar vergüenzas. Miró a su hijo con amor y misericordia. Dice la palabra en Lucas 10, 31 al 33. Dice la palabra del Señor, Lucas 10, 31 al 33. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Pero un samaritano, viéndole, se acercó a él, viéndole, fue movido a misericordia. La misericordia en tu vida cambia tu forma de pensar. Mira la necesidad de los demás. ¿Qué hizo el buen samaritano? Lo miró su condición, miró su aflicción, miró su problema, miró su necesidad. Pero quiso el sacerdote, pasó de largo. No juzguemos por las apariencias de los demás. Acércate y cambia tu forma de pensar. Acércate y ten compasión por una alma que necesita realmente salir de esa condición, necesita salir de las drogas, necesita esa compasión. No digas está así por su pecado, no digas está así por su maldad, por su iniquidad. Tengamos compasión por esa alma que quiere salir, pero necesita una palabra de amor, de misericordia a través de tu vida. Como iglesia, como cristiano, como pastor, necesito una palabra de misericordia. Qué triste pensar que el músico pasó de largo. Al igual que también el sacerdote o pastor en este tiempo pasó de largo. Pero el buen samaritano se acercó y miró su necesidad. Tuvo compasión, tuvo amor. No miró realmente, cambió su forma de pensar. Cambió su forma de ver las cosas y tuvo compasión por esa alma. No juzguemos por esa apariencia de los demás. Quizás miras en la gente con problemas en la calle, o familias que no cambian, o familias que no logran una victoria en su vida. Tú dirás, no tiene caso perder más tiempo. Mas sin embargo, si te acercas a esa familia, a esa persona, la victoria puede venir a través de ti, a través del tiempo que dediques para esa alma. Pero va a ser cuando tú pases el tiempo con esa alma, con ese corazón, para esa vida. Quiero leer una vez más Jueces 2,
en el verso 18, en el cual dice la palabra del Señor, Jueces 2:18. Y cuando Jehová lo levantaba jueces. Y cuando Jehová le levantaba los jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y los afligían. Esta palabra que estoy compartiendo en Jueces 2:18, dice la palabra, pero Jehová era movido a misericordia. El día de ayer llegué a la casa quizás como a las 6 de la tarde. Venía muy enfermo realmente, bastante enfermo, que llegué a la sala y me quedé dormido en la sala. Al dormir en la sala y pensando, mañana es sábado, no voy a poder predicar. Me sentía tan mal realmente que me sentía realmente bastante mal físicamente. Pero estaba clamando a Dios, pidiéndole a Dios, ten misericordia de mí. Mañana es sábado, tengo que predicar la palabra. Y estaba clamando a Dios por misericordia. Me dice la palabra, pero Jehová era movido en misericordia y libertaba al pueblo. Yo creo que Dios realmente escucha tu clamor. Cuando tú le pides de corazón, ten misericordia de mí, Dios hace algo a tu favor. Llegué y me acosté y me desperté a las 2 de la mañana con esta palabra: la misericordia de Dios a tu favor. Dios hace misericordia. Cuando tocas el corazón de Dios, Dios se mueve a tu favor. Yo pensaba tener que ir al hospital, pero en su misericordia de Dios tocó mi vida, tocó mi cuerpo. O quizá me siento un poco afónico, pero sé que Dios está conmigo. Como me sentí ayer, era pésimamente. Llegando y me acosté y no me desperté hasta las 2 de la mañana. Esta mañana me levanté de comer a los animales, porque Dios ha tocado mi corazón, ha tocado mi espíritu, ha tocado mi cuerpo, trayendo sanidad. El hecho de que esté mal mi garganta no quiere decir que me siento mal físicamente. Quiere decir que Dios tuvo misericordia para tener fuerzas, para levantarme, venir a predicar en la radio. Solamente porque Dios es bueno. Porque se movió la misericordia de Dios para mi vida, trayendo fortaleza físicamente hablando. Yo creo que Dios te ama. Y si estoy llorando es porque Dios te ama. Y Dios quiere que confiemos que la misericordia produce movimientos, produce cambios y también gastos en nuestras vidas. Gastos en nuestras vidas. Eso dice la palabra del Señor. Ahí en Lucas, capítulo 15, verso 23 y verso 24. Lucas 15, 23 y 24. Y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Se dan cuenta? Hagamos fiesta, trae el mejor becerro y matarlo, porque mi hijo era muerto, ha revivido, se ha hallado, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La misericordia de nuestra vida genera gastos a favor de los demás, y es por amor. La misericordia en nuestra vida genera gastos a favor de los demás, y es por amor. La misericordia, vivir en la misericordia, no hay gastos o dólares o pesos, es por amor. No hay precio. El Padre no pensó en los gastos,
El padre no pensó, no se lo merece. Hacer fiesta va a ser un gasto. El padre pensó, la misericordia y los gastos es por amor a mi hijo. La misericordia y los gastos es por amor a mi hijo. Si yo voy a hacer algo por una persona, es por amor a esa persona que necesita realmente el consejo de Dios, la palabra de Dios. Así como en el tiempo de los jueces, ese juez llevaba al pueblo a buscar de Dios, de su misericordia. No pensó el padre, no se lo merece mi hijo. El padre pensó, esa fiesta es para mi hijo, por amor. ¿Y cuánta gente necesita? ¿Cuánta gente necesita ese tiempo y ese espacio? ¿Cuánta gente necesita realmente que el cristiano haga un gasto de tiempo y espacio por una alma que necesita ser restaurada? Quizás tienes talentos en el cual alguien necesita de esos talentos. Pues en la palabra, el padre sacó el mejor ganado, el mejor becerro, para hacerle fiesta a su hijo. No le importó el precio de esa fiesta. Aún Jesús te ama. Hace cualquier cosa por tu vida, pero hay que pagar el precio de su misericordia y de su bondad. No pienses, no se lo merece. No pienses, es gasto innecesario. No pienses, él no es digno. Una alma que necesita ser restaurada se ocupa mucho precio, aún económicamente hablando. Pero Jesús hizo todo por tu vida para salvarte, y nosotros debemos hacer lo mismo. En Lucas 10, 34 y 35. Lucas 10, 34 y 35 dice la palabra: y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite, vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahí nos damos cuenta, la misericordia le costó al samaritano. La misericordia implica nuestro tiempo. Hacer misericordia es con tu tiempo se requiere de ti espacio, amor, dinero por los demás. Hacer misericordia incluye nuestro tiempo. El buen samaritano iba de camino, pero dejó lo que estaba haciendo por un alma que necesitaba ser restaurada. Lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Y cuánta gente necesita llegar a ese mesón, llegar a esa iglesia donde puede ser restaurada, liberada? Y va a ser a través de ese buen samaritano que lleva a una persona a conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios de amor, de misericordia. Hacer misericordia incluye nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro dinero. No le pongas precio. El buen samaritano dejó lo que estaba haciendo por una alma. Pero no se puede hablar del sacerdote igual. No se puede hablar igual del músico. Gente que conocía la palabra dejó de hacer misericordia. Gente que conocía la palabra dejó de tener amor por una alma que necesitaba realmente ser restaurada. Y este mundo necesita esa bondad de Dios,
esa misericordia de Dios. ¿Cuánta gente está lastimada? ¿Cuánta gente está realmente lastimada? ¿Cuánta gente ha sido asaltada espiritualmente hablando? ¿Cuánta gente ha sido golpeada espiritualmente hablando? ¿Cuánta gente ha sido marginada espiritualmente hablando? Y esa gente necesita ese buen samaritano que se acerque a su vida para que su vida sea restaurada. Y va a depender de querer hacer un gasto, de que nuestra vida, para hacer misericordia, se ocupa nuestro tiempo, se ocupa nuestro espacio, se ocupa nuestra vida, para que una alma sea restaurada. Una alma que necesita ser restaurada, y va a ser a través de ti. Yo le agradezco a Dios por su misericordia. Yo pensaba ir al hospital, pero por la pura misericordia de Dios, aquí estoy. Aquí estoy realmente fortalecido, físicamente hablando. Y todo es por el amor del Señor, que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la misericordia de Dios la cual nos mantiene todavía en pie para confiar y esperar en su voluntad. Dice Tito capítulo 3, versos 5 y verso 6. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice la palabra, nos salvó por pura misericordia. Nos perdonó por pura misericordia. El perdón y el amor está para tu vida por pura misericordia. Si en este tiempo tú lo quieres aceptar, Dios te ama. La misericordia produce movimientos, cambios y gastos en nuestra vida. Dios les bendiga y gracias por escuchar. Que sea con ustedes en este tiempo de bendición. Amén. Amén. Acaba de escuchar una audición más de Refrescando el Alma por la Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Los esperamos los domingos a las 2:30 de la tarde y los jueves a las 7 p.m. Para más información llame al 951-385-1290. 951-385-1290. O también puede comunicarse al 951-905-3267. 905-3267. Será hasta la próxima audición.